Hola, ¿cómo están? Je m'appelle Pierre Robespierre. Soy un exiliado de la France y quiero presentarles un poco de mi época. Es muy importante para mí que conozcan la vida y los quehaceres de la gente con la que conviví, para que sus vidas no hayan sido en vano. Voy a hablar acerca del barroco. El barroco es una época que siguió al Renacimiento. Eso es muy importante. Este periodo que siguió al Renacimiento es un periodo que trasciende. Es un periodo que produjo mucha cultura hasta el año 1750. Es más una ideología de la vida de las personas con las que conviví, con las que compartí la vida. Perdón, es que yo continúo con un poco de miedo. Me siento buscado por todas partes. El barroco es una época que se burla de sí misma. Es una época que raya en el lado repulsivo de la realidad. Es una época en donde la muerte es una vía de escape, en donde se rompen los límites clásicos. Eso desde el punto de vista artístico. Como ideología, es una época donde hay un arte muy melancólico, no tanto como posteriormente ocurrirá con el romanticismo, pero empieza a existir esta melancolía que nos corroe a todos. De igual forma es un arte muy profundo que vamos a ver, en donde se vive una crisis social, ahora van a ver por qué, y hay también una ansia de espiritualidad. Ahora explicaré por qué. El barroco se distingue del Renacimiento principalmente, y lo vamos a ver en esta imagen muy importante, en donde el Renacimiento, se acordarán ustedes, es una época en la que principalmente hay una importancia de Dios. Todavía estamos saliendo de la Edad Media, pero esta importancia de Dios trasciende hasta el Renacimiento. Recuerden a las 4, ustedes le llaman, je pense, las 4 tortugas ninja. Esas tortugas ninja son las que continuaron haciendo arte precisamente para inspirar y para trascender, pero era un arte religioso, excepto Miguel Ángel, que trató también de igual forma crear arte para conectar con el ser humano, donde precisamente regresamos a esta parte del mundo en donde de la vida, de la historia, en donde el ser humano vuelve a conectarse como el centro del universo. Eso es très important.
Y hay una transición de lo exageradamente fijo, de lo exageradamente inmóvil, a una etapa en donde el barroco expresa el dominio del movimiento. Lo vamos a ver más con Bernini a continuación. De igual forma, el barroco es una reacción principalmente, y esto es algo muy importante, quisiera que se recordaran de esto. Hay una persona, ustedes seguramente ubicarán quién, esta persona que va y hace esta reforma, este protestantismo. Él se llama exactamente, me ha dicho su profesor que les diera una participación, y ahora les voy a decir por qué. Pero todavía no, exactamente, es una participación mental, seulement, ¿d'accord? De igual forma, el protestantismo hace que la iglesia se convierta, hace que la iglesia tenga un cisma y que repiense un poco las estructuras, tanto arquitectónicas como de la pintura, como del arte en general, para volver a atraer a las personas a su arte. Esto es très important, ¿de acuerdo? De igual forma, a partir de esta época del Concilio de Trento, se da un acuerdo en donde ubican la importancia de servir al pueblo. Eso es algo muy, muy importante, porque van a configurar todos los espacios públicos para que el enfoque esté en el pueblo y sea el pueblo el que lo puede gozar. En la arquitectura ocurre este fenómeno muy interesante que se llama aurore vacui. Ubicarán muchas iglesias en donde en todas partes está lleno de adornos, de crucifijos, de imágenes, de pinturas, en donde buscan retacar todo el espacio de la iglesia para que eso transmita efectivamente la adoración a Dios. Entonces cada espacio tiene que ser expresado para eso. No hay ningún espacio vacío. Eso es lo que se llama aurore vacui. De igual forma, existe la jardinería, que es lo que el jardin, que lo vamos a ver mucho con Versailles, en donde se repiensa este espacio público, precisamente el jardin, para que sirvan para el pueblo, para el público. Piensen que son muy bonitos, son espacios muy grandes y que precisamente sirven para el pueblo, pero también sirven para ubicar jerarquías dentro del pueblo y dentro de las personas. Esto es muy importante. De igual forma, en la arquitectura, en las iglesias, vamos a ver esto. Este fenómeno se da principalmente en Italia, aunque un poco también en Alemania y en España. Y vamos a ver progresivamente cómo el espacio urbano se va ubicando precisamente para dar beaucoup de plaisir a las personas que caminan a través de él. Por eso es que Italia es un lugar, a pesar de que no es la France, es un lugar bello para ir y vivir el arte. D'accord. De igual forma, vamos a ver que hay una preocupación por la simetría, y de igual forma vamos a ver que hay un edificio rector. Ustedes ubicarán que a partir de esta época empieza a haber un centro que dans notre pays, en otros países, le llaman, por ejemplo, el Zócalo, en donde van a encontrar los edificios rectores, que son el poder político, el poder religioso y algún otro poder importante dentro del pueblo. Pero todos están ubicados en la misma plaza. Y esto surge precisamente en el barroco. Y precisamente en México vamos a encontrar, ese es otro país, vamos a encontrar cómo hay avenidas centrales. Dans la France está Champs-Élysées,
que es una de esas avenidas principales, pero de igual forma vamos a encontrar en México, por ejemplo, Reforma, que se constituye como una de las avenidas principales. Bien, dentro de los muchos ejemplos que vamos a abarcar, tenemos la iglesia de Santa María la Salute. Pueden ubicar que, si ustedes recuerdan un poco las características del espacio de las iglesias, tiene una fachada en donde presenta columnas, que esto ya vimos que se hereda de Roma. Tiene varias características la iglesia, y esto se ve precisamente en las iglesias de Roma. Hay otras iglesias que son un poco más claras, por ejemplo como la Sorbonne, en donde podemos ubicar el uso de precisamente las columnas y las fachadas, en donde tienen que recordar que desde el Renacimiento ya no se busca que sean edificios altos como Notre Dame, sino edificios verticales, precisamente hechos para el ser humano. Eso es muy importante. Por ejemplo, aquí vemos un poco de Versalles. En Versalles van a encontrar este lujo desbordante. Este lujo que se ve en los candelabros, en la tapicería de las paredes. En todas partes vamos a encontrar eso. Y ojalá ustedes me puedan acompañar otro día para ver precisamente en persona, en una realidad virtual, cómo se perfila, se configuran estos espacios públicos. De igual forma, les decía, en el espacio del Palacio de Versalles hay construcciones espectaculares hechas para asombrar precisamente a la gente que va a visitar, como el Salón de los Espejos, lo vamos a ver a posteriori, después. Igualmente les platicaba que se usa para cautivar, para persuadir a la gente acerca del poder y dónde está el poder precisamente. Y hay un exceso de formas rectas en el exterior, precisamente para representar a la monarquía. Aquí pueden observar precisamente el espacio que les platico. Acá está la sala, el salón de los espejos, del miroir. Está precisamente aquí y abajo. Y del otro lado podemos ver toda la fachada de Versalles. Es muy interesante. De igual forma, tenemos otros ejemplos y llegamos a nuestro artista favorito, que es Bernini. Pueden observar cómo Bernini tiene una propiedad muy importante, donde pueden observar que es la simetría. La simetría en el exterior de la iglesia de San Andrea del Valle. Pueden observar la simetría es perfecta, y el uso de las columnas grecorromanas que continúan siendo importantes. Bien, y de igual forma tenemos la iglesia de Sant'Agnese, que está precisamente en Piazza Navona, en Italia, en Roma, en donde pueden observar que está hecha por el otro arquitecto importante. Tenemos dos arquitectos importantes, uno que es Bernini y otro que es Borromini. Borromini. La Piazza Navona, como les decía, podemos encontrar la iglesia de Agnese, y de igual forma el Palacio de Pamphili, que es un palacio político en donde precisamente hay una dinastía que se constituía de varias generaciones y que gobernaban esta parte de Roma. Eso es muy importante. Y de igual forma podemos encontrar la Fontaine de les Quatre Rivières, la fuente de los cuatro ríos. Cada uno de los ríos del mundo conocido, que era el más importante. Después les platico cuáles son esos cuatro ríos, pero piensen un poco. De igual forma, en esta misma fuente, que está hecha precisamente para el público, van a encontrar grandes esculturas con referentes mitológicos. Esto es muy importante y va a ser retomado por Bernini en varias ocasiones. Esta escultura, es una escultura de Bernini, y de igual forma podemos encontrar un obelisco que viene precisamente de Egipto, tal cual.
Aquí podemos observar diversas características de la Fontaine de les Quatre Rivières, de la fuente de los cuatro ríos. Ahí están los ríos que les platicaba: Danubio, Nilo, Ganges y Río de la Plata, que es hasta ese momento los cuatro ríos más importantes del mundo. Bien, está el contraste entre los animales y las rocas, y de igual forma el empleo del agua. Esto es muy importante. Vamos a observar dentro de diversas obras arquitectónicas este uso recurrente del agua. No solamente a través de las fuentes, que vamos a ver muchas fuentes, de igual forma a través de las representaciones onduladas de las fachadas exteriores, que a su vez nos remiten al agua. D'accord. Tenemos escultura barroca. Esto es algo muy interesante. La escultura barroca principalmente está hecha de mármol, y quiero que piensen que Bernini tomaba una sola piedra, de igual forma que con Miguel Ángel, tomaba una sola piedra de mármol y la tallaba hasta obtener la pieza que él buscaba. En la actualidad no se realiza así, se realiza por partes, pero vean la maestría de Bernini para hacer una semejante obra como la que vamos a ver a continuación, hecha enteramente de un solo bloque de mármol. De igual forma, vamos a encontrar temática variada, con muchas alusiones mitológicas, precisamente de la mitología griega. De igual forma vamos a encontrar figuras serpentinadas. Quiero que observen muy bien esto. Las figuras serpentinadas hacen una especie de movimiento así, hacia arriba. Parten desde una base y a partir de eso siguen subiendo. Ese es el movimiento o la figura serpentinada. En este caso tenemos una escultura de Bernini que se llama Apolo y Dafne. Apolo y Dafne, en este caso, está, no sé si se acuerdan. Si no se acuerdan, comenten en comentarios combien 10 participaciones, 10 participación de cuál es la historia de Apolo y Dafne. Pero a grandes cuentas les voy a platicar que la versión corta, ella está escapando de Apolo y se transforma en un laurel mientras está escapando de Apolo. Es algo muy interesante observar precisamente el uso y lo vamos a ver a continuación, el uso de la textura. Observen en este otro caso que quizá el rapto de Proserpina o el rapto de Perséfone. También pongan por favor en comentarios abajo por 10 participaciones a la primera persona que en el sorteo vamos a realizar, y vamos a dar 10 participaciones a la persona que haya escogido precisamente un comentario sobre la historia del rapto de Perséfone o Proserpina. En este caso quiero que observen muy bien el uso de la textura. Podemos observar cómo él está prácticamente oprimiendo la piel, y vean el manejo del mármol, es exquisito, es impresionante. De igual forma la caída de las telas, es decir, todo está hecho con una maestría impresionante. Este es el rapto de Proserpina de Bernini. De igual forma, aquí pueden observar precisamente la figura serpentinada del rapto. Esta es Apolo y Dafne. Y vean cómo se convierte en un laurel y cómo está precisamente serpentinado. Bien, ahí está el rapto de Proserpina. El rapto de Proserpina, observen cómo es interesante precisamente esta historia. Son historias mitológicas que recupera Bernini precisamente para representarlas, para hacerlas, para dar una historia de esta opresión masculina que se expresa a través de estos raptos de estas mujeres indefensas que están buscando precisamente escapar de ambas figuras masculinas. Aquí podemos observar diversas características: la línea serpentinata en el rapto de Proserpina, que ya lo habíamos practicado, el uso del mármol, el uso de un bloque único, como ya había mencionado, y la captura de un instante. Esto es très important. Vean cómo tanto en el rapto de Proserpina como en Apolo y Dafne es el momento exacto, el exacto momento de la acción.
Eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo el momento exacto de la acción. Eso es très importante. Eso lo vamos a observar. No pasaba con el Renacimiento y mucho menos pasaba con la Edad Media. Eso es un quiebre en la forma de representar, de contar las historias, les histoires. Très bien. De igual forma, podemos ver lo mismo en Apolo y Dafne. Y quiero que observen, voy a estorbar un poco a David, quiero que observen ustedes la imagen de la izquierda, su izquierda, y la imagen de la derecha. La imagen de la izquierda, ustedes recordarán, mi español es terrible, yo lo sé, recordarán la importancia de esta imagen de la izquierda es del Renaissance, del Renacimiento exactamente, y podemos observar que es el David de Miguel Ángel. Está un poco cortado, pero igual se observa bien la imagen. Pueden ver que la imagen de David de Miguel Ángel es el momento previo, el momento en donde apenas David va a lanzar la piedra contra Goliat. Es un momento previo y vean, está muy bien, perfectamente realizada la escultura de Miguel Ángel. Yo no digo lo contrario, pero observen por favor la maestría del movimiento de Bernini. Aquí ustedes pueden observar que es exactamente el momento durante la acción. Ahí está la diferencia, el momento durante la acción en donde podemos ver precisamente que ya aventó la piedra y vean, observen, me voy a quitar porque estorbo un poco. Observen el movimiento de los labios, está frunciendo los labios, es impresionante. Y observen el uso de todos los músculos, cómo se están contrayendo y cómo se ve todo eso en la escultura. Evidentemente la comparación es injusta, c'est injuste, pero observen cómo una misma historia de la Biblia es representada en diferentes momentos por diferentes artistas de diferente forma. Eso es muy importante. Y de igual forma quiero recordar que el cabello de David no es casualidad que sea ondulado. Igual recuerda un poco al de Miguel Ángel, pero recuerda muchísimo más a las esculturas griegas. Quiero que observen la influencia greco-romana. Aquí está Bernini, observen sus músculos, la fuerza, como les decía, cómo está apretando la boca y el entrecejo. Eso es muy muy importante. Y precisamente tiene esta figura serpentinata en forma de aspa, en donde el cuerpo va hacia una parte y las manos y otras líneas. Recuerden el uso de la composición de líneas guía. Las líneas nos llevan en otra dirección perpendicular al cuerpo. Eso es muy importante. Eso se s'appelle composición de aspa. Y de igual forma lo podemos encontrar en estas hermosas esculturas de la degollación de San Pablo, de San Andrés. Y en fe, de hecho, esta de San Andrés, que igual se parece mucho a la de San Longinos, en donde pueden observar precisamente el uso de la composición de aspas, de una figura un poco serpentinata, la forma de los brazos, el uso de los pliegues, inclusive el uso, la fusión, como dice ahí, de la imagen de la escultura con el ambiente. Eso es muy importante. Y ahora llegamos a una escultura muy muy importante que se llama Éxtasis de Santa Teresa. Por 10 participations dans le sorteo, en va, por favor, s'il te plaît, me van a contar la historia de Santa Teresa. Pero la versión corta es que Santa Teresa es una persona que ha tenido la gracia de Dios, y al haber tenido la gracia de Dios, eso le generó un éxtasis impresionante. Vean, por favor, me voy a quitar para que vean la expresión de Santa Teresa. Inclusive dentro del propio espacio de la iglesia, podemos observar cómo la composición, es decir, Bernini planeó todo. Planeó la escultura, planeó el uso de estas columnas
que enmarcan a la escultura el uso de este portón o pórtico, inclusive de igual forma el uso de estas que estoy tapando en este momento aquí abajo, el uso de estas esculturas adyacentes que están de los dos costados, pero que se constituyen como un público que está observando a Santa Teresa en éxtasis. Esto es muy impresionante. De igual forma, pueden observar, quiero que vean un poco más de cerca, ahí está el éxtasis de Santa Teresa. Ahí pueden observar el uso de las texturas y de los colores. Vean cómo hay, voy a marcarlo, la sábana está ligeramente corrugada, y de igual forma la sábana lisa sobre la cual está ella postrada está lisa, corrugado contra liso, contra esta sábana que está aquí enfrente, y quiero que piensen que todo está hecho con mármol. Evidentemente son dos bloques, un bloque para Santa Teresa y el sillón con la sábana, y otra para la colcha, pero es igualmente impresionante. Vean por favor la expresión de Santa Teresa, y es una expresión que claramente identificamos porque es una expresión de éxtasis. Quiero que vean cómo ella se está contrayendo del placer de tener la gracia de Dios. Es muy importante esto. Bien, pueden ver exactamente la presión de abandono, el entorno, las ventanas y, como les decía, el uso de las colchas con colores. De igual forma, aquí tenemos el sepulcro de Urbano, en donde pueden observar el uso de la composición, las líneas de las esculturas que nos llevan precisamente a Urbano. De igual forma, en bustos, en retratos, pueden observar cómo precisamente, y vean cómo tenemos el mismo tipo de cabello prácticamente. Es una herencia de esta época, y evidentemente yo soy posterior al barroco, pero no importa. Pueden observar cómo Luis XIV tiene líneas verticales que se oponen precisamente, y como precisamente quiero que recuerden cómo la mirada hace una línea guía que es paralela a las líneas de su ropaje. Todo esto está planeado por Bernini, y de igual forma con el Duque d'Este pueden observar cómo él planeó ciertas líneas precisamente para que pudieran llevarnos de regreso al pedestal de mármol, y que todo esto fuera una composición fluida que nos lleva del pedestal al busto y de regreso. Eso es muy impresionante. D'accord. En este caso tenemos una estatua ecuestre, de Constantino. Vean cómo también tiene mucho uso de líneas, en donde nos va llevando precisamente de la pata del caballo a el personaje, en este caso Constantino. Y de igual forma, en el camino de esta iglesia del puente de San Angelo pueden observar precisamente cómo está compuesta precisamente por 12 ángeles que recuerdan o tienen cierta relación con la pasión de Cristo. Aquí pueden observar la expresión laisse-moi, c'est le même, presque le même, c'est una expresión de las furias. Sapé las furias es otra historia mitológica, 10 participaciones, y comentan abajo cuáles son o quiénes son las furias y por qué eran representadas con estas expresiones tan dramáticas, tan exageradas, porque esta es una furia, pero hay otras furias también muy trascendentes. Me voy a quitar, quiero que observen la expresión, el cabello ondulado, la mirada, inclusive ustedes pueden observar prácticamente el propio iris de esta escultura Anima Dannata de Bernini. Es impresionante, y los músculos del cuello cómo están tensos, y de la boca y de la lengua y de los dientes. Es muy impresionante lo que hizo Bernini. De igual forma vamos a encontrar que en España, así como en otras partes de América, hay un uso de las esculturas, pero un poco más inclinadas hacia la madera. Son un poco más estáticas. Precisamente la madera, pues tratan de, en lo posible, exagerar un poco la expresión, pero no tanto como las esculturas hechas en mármol por Bernini. Y llegamos a la pintura barroca. Esto es muy breve. Vamos a encontrar precisamente dos autores muy importantes, principales, que es el Caravaggio, italiano, y Rubens.
En Caravaggio vamos a encontrar esta influencia de Rembrandt. Rembrandt no lo hemos visto y no lo veremos precisamente porque está en un puente entre la época renacentista y la época barroca. Piensen que Europa es un conjunto de diversas corrientes, diversos estilos, y esto se puede observar en precisamente como la escuela flamenca, la escuela holandesa, en donde pueden observar ustedes o encontrar ejemplos como Rembrandt, y cultivan este tenebrismo, se llama así, tenebrismo, porque usan una sola iluminación y a partir de eso iluminan todo el espacio. Esto se llama tenebrismo. De igual forma, vamos a encontrar estos ejemplos de Rubens, en donde Rubens es un poco más tradicional, trata de representar con mucha fidelidad, con mucha realidad, tanto el uso de una sola luz como las texturas de las telas y las expresiones de la gente, y claramente con composición. Pueden ver en la pintura que está señalando mi dedo, ahora, esa pintura tiene una clara línea que está cruzando toda la pintura, y observen también cómo las miradas de cada persona hacen un guiar miradas que atraviesa precisamente toda la pintura. Es igualmente impresionante. También encontramos otros autores, pintores menores como Murillo, como Van Dyck, como Jordan. Ellos tienen una influencia un poco más precisamente de Murillo, y vamos a encontrar más ejemplos de Murillo y arte español en la Nueva España, precisamente, muy similares a esto, en donde pues tienen este realismo, pero todavía está muy enfocado en el tema religioso. Y de igual forma tenemos una excepción, Velázquez. Velázquez, quiero que piensen que normalmente él se dedica a hacer retratos de cualquier tipo de personas importantes de la corte, de la realeza. Pero en este caso particular hizo él una pintura que se llama Las Meninas. Las Meninas es una pintura que la hizo prácticamente para un chiste para el rey, porque solamente la podía ver el rey. Y era precisamente este chiste, por así llamarle, en donde es un juego de perspectivas. Vean, me voy a quitar. Vean cómo si se ponen ustedes en el lugar del espectador, pero eso ya es plantear que hay un espectador que cambia y que se mueve y que varía de época en época, de momento en momento. Si se ponen ustedes en el lugar del espectador, ustedes se pueden ver reflejados en el... hay una pequeña imagen que está en el fondo, que se supone que es un mirador, es un espejo, en donde aquí podemos observar que está inclusive Velázquez, lo cual eso es impresionante. Solamente había ocurrido en una ocasión anterior, en el matrimonio de Arnolfini, en donde podemos ver, búsquenlo, podemos ver en el fondo, en un espejo cóncavo, podemos ver el reflejo del pintor pintando al matrimonio Arnolfini, español es muy complicado, pero en este caso particular de las meninas podemos observar cómo están disfrazando a la menina principal y cómo el juego de perspectivas de las líneas guía precisamente entre nosotros, y vemos a la menina, vemos a Diego Velázquez y nos vemos como reyes reflejados en el espejo de fondo. Esto evidentemente sería, constituiría un insulto para la realeza, que cualquier persona pueda ser considerada como parte de la realeza. Y bien, también encontramos la música, quiero que ustedes ubiquen que la música está compuesta a grandes rasgos, sin caer en muchos tecnicismos ni mucha importancia de la música, en ritmo, melodía y armonía. Pueden observar los colores y ustedes ubiquen, souviens de una chanson, de una canción que a ustedes les guste mucho, tiene todas estas propiedades, tiene un ritmo, tiene una melodía que no necesariamente va con el ritmo, que eso es interesante, que contraste, y la conjunción de ambas provoca una armonía. Ahora, en el Renacimiento, ustedes recuerden, tenemos muy poca música, precisamente porque salimos de la Edad Media, donde todo era monofónico, y ya en el Renacimiento por fin aparece lo polifónico, es decir, que no nada más piensen en cantos gregorianos, pero perdón, mi español es muy malo,
cantos gregorianos, en donde son principalmente monofónicos, y poco a poco va habiendo un contraste, acompañados por un piano, acompañados por una guitarra, en donde hay una voz que canta y la guitarra que va haciendo la melodía, ¿de acuerdo? Tenemos ambas opciones. Y en la parte del barroco ya es mucho más complejo. Vamos a encontrar que utilizan otros instrumentos y eso le da mucha variedad a la música barroca. Tenemos dos principales compositores que son Johann Sebastian Bach, silence por Johann Sebastian Bach, merci, y George Friedrich Händel. De Bach, ustedes pueden recordar esta hermosa canción que es la básica de tururú, tururú. ¿Sí? ¿Ya se acordaron? Excelente. Y pueden ubicar también que aparece el clavicordio, que es una especie de piano, pero para no ser muy exacto ni muy técnico, es diferente, ¿de acuerdo? No es un piano, es un clavicordio, ¿de acuerdo? Y también tenemos ya las primeras orquestas en esta polifonía. Ubiquen como ya hay violón, violines, violas, chelos, segundo violón, segundos violines, oboes, fagot, timbales y contrabajo. Todo eso configura una orquesta naciente que no se parece nada a las orquestas que ustedes gozan en la actualidad. ¿De acuerdo? Bien, y tenemos en la parte de la literatura, de igual forma, esto se pone muy complicado. Tenemos dos corrientes que son, y esto es principalmente en España, ¿de acuerdo? Una corriente que es el conceptismo y otra corriente que es el culteranismo, ¿de acuerdo? El conceptismo tiene como principal exponente, en este caso a Quevedo. Ubiquen conceptismo Quevedo, esto es muy importante. Conceptismo Quevedo. Quevedo lo que hace es proponer poesía, pero que busca ser ubicada precisamente por conceptos. Eso es lo que él busca transmitir ideas, no tanto sentimientos, no tanto pasiones. Y para eso usa alegoría, usa elipsis, emplea diversas figuras retóricas. Aquí tenemos un hermoso poema de Me voy a quitar, de Quevedo. Lo voy a leer brevemente y lo voy a leer como si fuera alguien que hablara español. La voluntad de Dios por grillos tienes, y escrita en la arena ley te humilla, y por besarla llegas a la orilla, mar obediente a fuerza de vaivenes. En tu soberbia misma te detienes, que humilde eres bastante a resistilla, a ti misma tu cárcel maravilla, rica por nuestro mal de nuestros bienes. ¿Quién dio al pino el haya atrevimiento de ocupar a los peces su morada, y al lino de estorbar al paso el viento? Sin duda al verte presa, encarcelada, la codicia de oro macilento, ira de Dios al hombre encaminada. Merci. Y pueden observar que tiene una estructura 4-4-3-3, que yo espero que ustedes se recuerden. Comenten en comentarios cómo se llama esa estructura, es muy fácil. Y quiero que comenten en comentarios, por favor, s'il te plaît. En esta pongan de título Francisco de Quevedo a la mar, qué figuras retóricas encuentran en este poema, ¿de acuerdo? Y van a ubicar el verso y van a después identificar qué figuras retóricas van a encontrar aquí. D'accord. Tenemos de otra forma, ya ubicamos conceptismo. Conceptismo utiliza figuras retóricas y transmite básicamente conceptos, ¿de acuerdo? Y es Quevedo su principal exponente. De la otra côté, en el otro lado, tenemos a Luis de Góngora y Algrote con el culteranismo. Se llama culteranismo porque busca ser extremadamente culto, ¿de acuerdo? No busca que cualquiera pueda entenderlo, busca precisamente complicar y hacer sufrir a sus lectores para que en el atrevimiento de hacerlo sufrir puedan ellos ver, observar cómo es tan buena su poesía, su escritura, ¿de acuerdo? Precisamente como ahí dice. Y utiliza muchas referencias mitológicas y regresamos, ¿de acuerdo? Vamos a seguir regresando desde el Renacimiento, barroco, neoclásico, a diversas alusiones mitológicas. En el culteranismo de Góngora vamos a encontrar hiperbatón, latinismos, es decir, uso de frases en latín, porque pues eso te hace ver más culto, ¿de acuerdo? Como cuando dicen nombres de falacias, go propter hoc,
o pueden decir a priori o a posteriori o vademecum, etcétera, etcétera, etcétera. Hay diversas figuras, diversos latinismos que utilizamos hoy en día. Curriculum es uno de ellos. Alusiones mitológicas, como ya decía, metáforas y neologismos, porque también se daba a inventar neologismos. Esto recuerden que viene desde Shakespeare. Shakespeare y Marlowe también un poco se daban la licencia de inventar neologismos. ¿De acuerdo? Bien. Me voy a quitar. Aquí podemos observar en este poema, lo voy a leer en español. Al conde de niebla estás. Al conde de niebla. Estás que me dicto ritmas sonoras, cultas sí, aunque bucólica talía, oh excelso conde en las purpúreas horas, que es rosas la alba y rosiclera el día. Ahora que de luz niebladoras, escucha el son de la zampoña mía, si ya los muros no te ven, devuelva, peinar el viento, fatigar la selva. Templado pula en la maestra mano el generoso pájaro su pluma, o tan mudo en la alcándara, que en vano aún desmentí el cascabel presuma, tascando haga el freno de oro cano, del caballo andaluz la ociosa espuma, gima el lebrel en el cordón de seda, y al cuerno al fin la cítara suceda. Pueden observar cómo es tremendamente complicado de leer, tremendamente complicado de entender también. Observen el uso de palabras como rosicler, que es poco frecuente, el uso de figuras, metáforas. Bueno, no voy a decir para que comenten, por favor, qué figuras retóricas encontramos en este poema de Góngora y Goethe. Recuerden ubicar el verso y la figura retórica. Eso no he dicho cuánto vale eso vale 6 participaciones. D'accord, merci. Bien, la diferencia, como ya decía, entre el culteranismo de Góngora y el conceptismo de Quevedo está en que el culteranismo se enfoca más en las palabras, en sonar muy, muy rebuscado, mientras que el conceptismo se enfoca más en las ideas. ¿De acuerdo? Esa es la principal diferencia. Y en Nueva España, en las colonias españolas, podemos encontrar a Sor Juana Inés de la Cruz y Garcilaso de la Vega. Ahí está Sor Juana Inés de la Cruz. Je pense que tú le bien, la ubican, la recuerdan precisamente por este billete que ustedes utilizan. Y bueno, voy a hacer un breve recuento de la grandiosidad de Sor Juana Inés de la Cruz. Una gran poetisa, muy, muy importante, muy para la importancia que tiene. Yo creo que hasta cierto punto, a pesar de que está en el billete, está un poco menospreciada. Ella hizo muchos poemas con muchas influencias, inclusive no se encaja exactamente con ninguna de las dos corrientes, es decir, no es exactamente culteranista ni es exactamente conceptista, pero tiene influencia, como pueden ver ahí, de ambos autores. Ella, por ejemplo, hacía poesía con mucha fuerza expresiva, era muy honesta, era muy inteligente. Ella usaba mucho juego de palabras precisamente para lograr una ironía, y eso lo pueden ver, y bueno, en sus obras no hay ningún pesimismo, y además ella es muchísimo mejor, dependiendo a quién le pregunten, pero si me preguntan a mí, ella es mejor que Quevedo y que Góngora. Ahí lo dejo. Bien, ahí vamos a encontrar un poema muy conocido de Sor Juana Inés de la Cruz, que yo voy a leer en español. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Bien, con muchas armas fundo que lidia vuestra ignorancia, pues en promesas e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Observen cómo precisamente está usando la ironía de esta lascividad masculina sobre las mujeres. Recuerden que ya la hemos visto desde el rapto de Proserpina, Apolo y Dafne, y precisamente como esto persiste a través del tiempo en este poema muy conocido de Sor Juana Inés de la Cruz, entre muchos otros más. Ella tuvo varios logros. Ella quiso precisamente convertirse en monja para poder ir a la escuela. Ella no quiso casarse. Ella inclusive tenía conversaciones con Isaac Newton. Era así de importante para que ubiquen ustedes en su época, y era conocida mientras ella estaba viva, era muy conocida. Ella supo muy inteligentemente hacerse amiga de las clases altas,
para poder precisamente disfrutar de buenas compañías, de placeres y sobre todo de poder tener estos contactos que trascendieran afuera de México. Esto es muy muy importante, afuera de Nueva España, exactamente en esta época. Y quiero que también ubiquen que en vida le llamaban precisamente la 10ª musa, en vida, lo cual es un logro. Piensen, si en México es difícil actualmente, en México era mucho más difícil hace varios cientos de años. Y tenemos el teatro barroco. Aquí vamos a identificar básicamente a uno, que es Calderón de la Barca con su obra La vida es sueño, o El alcalde de Zalamea. Personalmente yo prefiero La vida es sueño. Il y a beaucoup d'exemples, hay muchos ejemplos de cómo La vida es sueño no solamente es una obra filosófica, también del alcalde de Zalamea, pero no tanto, en donde precisamente está cuestionando es la historia corta. Es alguien a quien era heredero del rey y buscan encerrar para que no herede, y le convencen de que él está él tiene que estar siempre encerrado, y una vez que por una larga historia tiene que salir, le convencen que en realidad no es que haya salido y sea buen rey ni nada de eso, ni que vaya a suceder al rey, sino que él está soñando, y cuando acaba de pasar su periodo, porque se vuelve loco, porque dice, claro, es un sueño, voy a hacer lo que yo quiera, regresa, después cuando se duerme, regresa a la torre y se da cuenta de que todo lo que había vivido como rey era en realidad un sueño. Pero pasan cosas y vuelve a salir y le dicen, no, ¿qué crees? Que todo lo que has vivido era en realidad verdad y tú vas a ser el próximo rey. Y ahí él ya cambia y entiende la diferencia y entiende un poco de por qué le pasó eso. Pero vean cómo él inclusive al final de la obra de teatro, él identifica que es muy difícil para él saber si la vida es sueño, y precisamente la línea de la vida es sueño y los sueños son. D'accord. Bien, c'est tout pour moi. C'est le fin. Aujourd'hui, on va aller à quelque autre lieu. Tengan un buen día, sean muy felices. Au revoir.